Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Romanos 2. La semana pasada terminaron el capítulo 1, David terminó el capítulo 1, vamos a comenzar con el capítulo 2 el día de hoy. Pero vamos a pedirle al Señor que nos guíe con su Espíritu Santo para poder abrir su palabra y que seamos transformados también por ella, que nos dé la sabiduría para captar, pero también la capacidad de obedecer a su palabra. Entonces, oramos, Padre. También ponemos este tiempo en tus manos. Señor, estamos contentos, gozosos, porque sabemos que cada vez que abrimos tu palabra, tú nos hablas. Tú nos has dejado tu palabra, Señor, para que podamos conocerte, para que podamos ver quién tú eres y cuáles son tus propósitos y tus planes. Señor, esta mañana te pedimos que a través de ella podamos ver, Señor, que tú eres el juez justo. Que podamos ver también nuestra necesidad, Señor. Que podamos ver tu justicia y que podamos encontrar la esperanza, Señor, también en esas buenas noticias de tu evangelio, que son buenas noticias para salvación. Señor, tú tienes poder en el evangelio para salvar a todo hombre, a judío y al griego, Señor. Todos los hombres podemos encontrar salvación en esas buenas noticias. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a estar viendo el día de hoy el justo juicio de Dios. Y vamos a leer el capítulo 2 del verso 1 hasta el 16, es lo que vamos a estar tomando. Entonces leemos y comenzamos nuestro estudio. Romanos 2, verso 1, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. La semana pasada David mostró las consecuencias de no considerar a Dios. La última parte del capítulo 1 nos menciona eso. Y David lo mencionaba como una serie de consecuencias que Pablo repite en varias ocasiones. Básicamente en el versículo 20 del capítulo 1 veíamos que no hay excusa. No hay excusa para el hombre para que diga no sabía que había un Dios. Y Pablo nos enseñó allí en el capítulo 1 que la creación es un testimonio del poder de la deidad de Dios. Tú volteas al cielo en la noche, ves las estrellas, tú ves los árboles, las flores. ¿A cuánto les gustan las flores? Tres de las cosas que me gustan más a mí de la naturaleza son las flores, los pájaros
y los peces, pero del mar, por los colores. Se me hace impresionante. Cuando estuve en el curso hace poco en Bogotá, fuimos a un monte que se llama Monserrate. Está 2000 y cacho metros de altura. Y arriba está una iglesia. Y hay un camino en la montaña con el Vía Crucis en estatuas de bronce. Pero todo ese camino alrededor son jardines. Y le mandé a Melissa, le gustan mucho las flores, le mandé fotos de las flores que hay. Impresionante. Cuando la gente observa la naturaleza, Pablo dice que eso nos habla del poder de la deidad de Dios. Los teólogos le llaman la revelación natural. Es decir, la naturaleza nos habla de un Dios, de alguien que creó este universo con orden, con belleza, con armonía. Y Pablo dice, ninguna persona tiene la excusa o el pretexto de que no supo que había un Dios, porque la naturaleza nos habla de eso. Pero luego David mencionó cómo Pablo nos dice las consecuencias de la forma de pensar del hombre, de hacer a un lado a Dios, el creador, y enfocarse en la creación, y adorar las estrellas, la luna, el cielo, las criaturas, o incluso el mismo hombre. Y decía ahí en el verso 22 que profesando ser sabios se volvieron necios, y por lo tanto en el verso 24 dice, Dios los entregó a impureza en la lujuria de sus corazones. No consideraron a Dios, entonces Dios los entregó a impureza por la lujuria en su corazón. No consideraron a Dios, entonces el verso 26 dice, Dios los entregó a pasiones degradantes. No consideraron a Dios, y entonces el verso 28 dice, Dios los entregó a una mente depravada. Y eso de que Dios los entregó básicamente significa que Dios los dejó ser. En alguna manera, cuando el hombre no considera a Dios, cuando el hombre no toma en cuenta a Dios en su vida, dice que prácticamente es un carro sin freno de mano en una bajada, ¿verdad? Lo deja ser. Y las pasiones del hombre, los deseos descontrolados del hombre, lo llevan a cometer toda clase de actos inmorales. Y de hecho, termina el capítulo 1 con un buffet de pecados, básicamente, ¿no? Te da un menú amplio de pecados que caracterizan la vida del hombre que ignora, el hombre que no toma en cuenta a Dios. Por eso dice allí, si lo ves al final, dice en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Verso 29, estando atestados, llenos, traducción libre, hasta las manitas de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Pero no solamente cosas pesadas, algunas cosas que no consideramos tan graves están señaladas como respuesta a ignorar a Dios. Verso 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y eso nos habla básicamente de el estado en que vemos nuestro mundo el día de hoy. Quizá pudiéramos decir que en nuestra vida cotidiana no lo vemos de esa manera, pero si tomamos en cuenta cómo ideas inmorales han permeado la sociedad y cómo se han vuelto contenido habitual en los programas de televisión, en las revistas, en los libros, en el cine, en la música y en los jóvenes, formas de pensar que son contrarias a Dios. Pablo lo que estaba describiendo aquí era el hombre que completamente le ha dado la espalda a Dios. Podríamos decir son los paganos extremos. ¿Estamos de acuerdo? Hombres que aborrecen a Dios, que dice que no solamente hacen lo que aborrece Dios, sino que además se gozan, animan a que otros también lo hagan. Y mientras Pablo está dando este argumento, recuerda algo. Cuando Pablo escribió a Romanos, en la iglesia de Romanos había gentiles, pero también había gente con trasfondo judío. Y entonces Pablo está escribiendo esto y diciendo, ¿cuál es el tema de Romanos? Dijimos, el Evangelio.
El tema de la carta de Romanos es el Evangelio. Y Pablo nos dijo en el capítulo 1 que el Evangelio era poder de Dios para salvación. Buenas noticias, son buenas noticias. Y decíamos que las buenas noticias, para que sean buenas, primero tienes que conocer las malas. Y Pablo, a partir del capítulo 1, verso 18, comienza a darnos las malas. Y dice, hay esta clase de hombre que ha aborrecido a Dios, que ha hecho a un lado a Dios y se ha vuelto básicamente libre para cometer toda clase de pecado. Y entonces decimos, sí, conocemos este tipo de personas, son paganos extremos. Pero mientras Pablo expone este tema, imaginariamente los judíos que había en la iglesia podían decir, oye, es cierto, yo conozco ese tipo de personas. O puede ser alguien muy moral, una persona que se rige por estándares altos de moral, aunque no ame a Dios. ¿Has conocido personas así que no creen en Dios pero que dicen que viven con rectitud? Pablo va a hablar lo mismo que habló de estas personas extremas para hacerles saber a las personas morales o religiosas que todos delante de Dios estamos en la misma situación. No necesitas ser un pagano extremo para estar bajo juicio, bajo la ira de Dios. Puede ser una persona muy moral o incluso muy religiosa y estar bajo la ira y el juicio de Dios. Y eso es lo que Pablo va a hacer, y lo hace en el versículo 1 del capítulo 2. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pablo va a tomar entonces este argumento que dejó en el capítulo 1 para mostrarnos que el juicio de Dios es justo. No importa el tipo de personas que tú seas, fuera de Jesucristo, fuera del Evangelio, no tienes ningún mérito delante de Dios. Y entonces vamos a ver rápidamente, te voy a decir cómo vamos a subdividir esto. Vamos a ver que Dios juzga justamente en los versos 1 al 5. Vamos a ver que Dios juzga imparcialmente en los versos 6 al 11. Y vamos a ver que Dios juzga por el entendimiento de cada uno en los versos del 12 al 16. Ahora, decíamos ahorita que podemos estar de acuerdo en que hay gente extrema como la que está en el versículo 1, en el capítulo 1, al final. Y decimos, sí, yo he visto gente que promueve la homosexualidad, yo he visto gente que es muy borracha, gente que es muy, muy mala. Y los seres humanos tenemos esa tendencia a categorizar a las personas. ¿No te ha pasado? Normalmente decimos, fulano es muy malo, le pega a la esposa. Entonces tenemos esa categoría, la gente mala. Y en la gente mala tú puedes poner a Hitler. ¿Cuántos estamos de acuerdo que Hitler era malo? Ok, Hitler va ahí en ese casillero. Podemos poner a un asesino serial. Un asesino serial decimos, es malo, va en la caja de la gente mala. Podemos poner a Judas Iscariote fue malo, también va allí. El Guasón, ¿cuántos están de acuerdo que el Guasón fue muy malo, el último Guasón? Entonces lo podemos poner en esa caja. Ahí está la gente mala. Pero luego decimos la gente buena. Chuck Smith fue una buena persona. Fue el fundador de Calvary Chapel. Entonces decimos, Chuck Smith fue una buena persona. Algunos pueden decir, bueno, la Madre Teresa es una buena persona, ¿no? Hizo cosas buenas. Mi mamá es una buena persona. También la voy a poner en esa caja. Entonces tenemos la gente mala, la gente buena. ¿Y tú cómo eres? Y como somos humildes decimos, pues no soy ni tan bueno, pero tampoco soy tan malo. ¿Verdad? Es el pecador promedio. No, yo más o menos, ni bueno ni malo. Y la mayoría de las personas se categorizan así. La mayoría de las personas tenemos esa tendencia. Fulanita, verás qué buen novio se consiguió. Nomás le falta ser cristiano. Le falta todo. Dice, no, dice, pero es muy buena gente. Es la forma en que los humanos hemos marcado una línea para medir a los demás. Y usualmente lo que hacemos es, si es peor que yo, ese es malo. Si es mejor que yo, ese es bueno. Y yo soy el referente. Nosotros somos el estándar.
El problema que existe es que Dios tiene su propio estándar. Y Dios no toma estándares tan chafas como nosotros. Dios tiene un estándar que es santidad, perfección. Y ante eso Pablo comienza y voltea a ver, no al pagano extremo, ese ya vimos que tiene el buffet de pecados, pero ahora voltea al que se cree muy moral. Y los comentaristas, los estudiosos ahí tienen duda, dice, quizá Pablo tenía en mente a los judíos, porque más adelante los menciona. De hecho, comienza a mencionar la ley en los versículos del 14 al 16, y en el verso 17 voltea y dice, tú que eres judío. Pero en estos primeros versículos no nombra específicamente a los judíos. Y algunas personas piensan que se está refiriendo a las personas morales en general, y esa aplicación es la que le vamos a dar. Pablo dijo, ok, estamos de acuerdo que estas personas están bien perdidas, pero tú, ¿qué tal tú? Tú, hombre, quien quiera que seas, que juzgas a otros. ¿Qué tal tú que volteas y ves y dices, mira qué malo es esa persona? Tú que juzgas a otros tienes un problema. Porque dice allí, el versículo 1, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú juzgas y haces lo mismo. Pablo le dice, ¿sabes? Tú que tienes un estándar moral tan alto que te permite distinguir entre el bien y el mal, y que puedes señalar el mal, ese conocimiento, esa moralidad, ese estándar personal tuyo te hace culpable cada vez que tú lo rompes también. Y en lo que tú señalas el pecado de otro, en realidad te estás condenando a ti mismo, porque estás reconociendo que sabes la diferencia entre el bien y el mal, pero no dejas de hacer lo malo. Ahora, a lo mejor alguna persona puede decir, bueno, pero yo no soy homosexual, yo no cometo estos delitos, yo no he asesinado. Claro, pero Pablo puso en el mismo menú, si te fijas allí, en el versículo 30, si eres un murmurador, si eres soberbio, si eres altivo, si eres desobediente a los padres, estás en la misma categoría. Estás en la misma categoría, no importa que tú puedas distinguir el bien y el mal, si tú mismo no cumples esa ley moral que tienes, te estás condenando a ti. Ahora es importante esto, dice allí, tú que juzgas. Ahora no significa que nosotros como cristianos no podemos juzgar nada. Está hablando de la persona que se pone en el lugar de Dios para condenar a otro. Está poniendo de aquel que asume el papel que solamente le corresponde a Dios como juez justo para señalar quién va al cielo y quién no. Nosotros como creyentes sí juzgamos las cosas. De hecho, es importante que lo hagamos porque hoy en día de repente entre los cristianos se usa que nadie puede señalar el pecado de nadie. Dice, no puedes juzgarme. Pero mira lo que dice Pablo en 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios 2. Pablo muestra que es importante entre los cristianos que juzguemos todas las cosas. Dice allí el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, si te vas al capítulo 5, ahí en 1 Corintios, pero en el verso 12, Pablo está regañando a la iglesia, porque la gente en la iglesia iba y denunciaba a su hermano. Iba con el juez y le decía, a ver, señor juez, vengo a denunciar a mi hermano de la iglesia porque me hizo tranza. Y Pablo les escribe y les dice en el verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Pablo dice, ¿sabes qué? En la iglesia hay la capacidad de juzgarnos unos a otros, en este sentido de denunciar el pecado y de llamarnos al arrepentimiento. Cuando escribe en Romanos no está diciendo que no diga, fulano tiene pecado, pero no puedes juzgar, no puedes decirle nada porque solamente Dios juzga, no. Mira, de hecho, sigue ahí en el capítulo 6, en 1 Corintios también,
Pablo sigue hablando del juicio. Verso 1 dice, ¿os alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro irá a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí queda claro. Pablo le está diciendo al hombre que se cree moralmente limpio y autorizado por Dios para decir tú estás mal, tomando el lugar de Dios. Y Pablo dice, hey, tú mientras estás juzgando te estás condenando a ti mismo. ¿Se han escuchado eso? Que cuando señalas con tu dedo a otro, tienes 3 dedos apuntándote a ti. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Juzgar a otros te hace responsable ante Dios, porque estás reconociendo que puedes distinguir lo que es bueno y lo que está mal. Pero sabes, lo sigues haciendo, entonces eres culpable. Ahora, verso 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es decir, Pablo dice, tú juzgas de una manera irresponsable, tú no estás autorizado para juzgar. La diferencia con Dios es que Dios juzga según verdad. Dios juzga justamente. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce todas las cosas y Él puede juzgar y de hecho juzga de una manera justa. Muchas personas de repente se molestan y dicen, pero ¿cómo Dios me va a pedir esto? Bueno, porque Dios es santo, porque Dios es soberano y porque Dios es justo. Dios nunca te va a acusar de manera injusta, Dios no va a condenar a nadie de manera injusta. Y hay un detalle, algunas veces las personas dicen, yo no creo que Dios sea así, yo no creo que Dios me mande al infierno, yo no creo que Dios mande al infierno a nadie. Y en la mente de esas personas, Dios es un deudor de la humanidad. Es decir, Dios le debe tanto al hombre que no puede disponer de su justicia. Aunque Él sea justo, no puede condenar a ninguno. La realidad es que Dios no le debe a nadie. Dios es soberano y todos nosotros, todos los seres humanos en realidad estamos bajo condenación. El hecho de que no seamos condenados es una gracia y que solamente viene por Jesucristo. Pero lo que está señalando Pablo es que cuando Dios juzga, Él lo hace correctamente. Él lo hace según verdad. Es justo. Verso 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Y Pablo lo que está diciendo es a este hombre moral que el hecho de saber lo bueno y no hacerlo nos hace más culpables. Algunas personas piensan que por el hecho de que pueden distinguir entre el bien y el mal y no cometen los extremos, ya son mejores. Pero Pablo dice, ¿crees que porque sabes distinguir esto, crees que porque puedes juzgar, ya te salvaste? No es así, no es así. En realidad nos hace más culpables. Y mira lo que dice el verso 4. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pablo dice, ok, tú conoces la diferencia entre el bien y el mal, pero no te aproveches para seguir haciendo lo malo. Porque cuando tú sabes la diferencia, y cuando tú ves a un Dios que es tan misericordioso, cuando ves a un Dios que es tan paciente, lo que tienes que hacer es pensar y decir, siendo Dios de esta manera tan paciente conmigo, tan bondadoso, aguantándome tantas cosas, ¿a dónde te guía ese pensamiento? A decir, a seguir viviendo la vida porque pues Dios me va a perdonar de todas maneras. O dices, ¿sabes qué? Dios es tan bueno que no puedo ser ingrato con Él y entonces me arrepiento de mis pecados para buscar vivir de una manera diferente. Esa es la verdadera gracia. Y Pablo lo que está diciendo es, no vayas a menospreciar o a tener en poco la gracia, dice el verso 4, la riqueza de su benignidad. A un Dios que es extremadamente bueno, que es extremadamente paciente, que tiene una largura de ánimo para soportarte. No lo menosprecies
Porque este Dios te debe llevar a que te arrepientas, no a que le des vuelo a la hilacha. Mucha gente dice, como dijo Pablo, ¿no? Donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Pecaremos para que abunde la gracia? En ninguna manera. No. Un Dios que es tan bondadoso, un Dios que es tan paciente, que nos soporta con tanto ánimo, nos debe llevar a reconocer que nosotros somos malos. Nos debe llevar a reconocer que nosotros le hemos fallado a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Es la misma idea, pero Pedro lo dice de esta manera. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro dice, no pienses que Dios está tardando, no pienses que Dios se quedó dormido. Y lo decía esto porque recuerden que en su época decían, el Señor viene. Estamos en los últimos días. De hecho, estamos en los últimos días desde que Jesús vino. Y la gente decía, pues mira, ya pasó una semana y no ha venido. Ya pasó un mes y no ha venido. Ya pasó 3 años y no ha venido. Y Pedro dice, hey, no pienses que el Señor se le fue el camión, ¿no? Se le hizo tarde. No, te está dando oportunidad, es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos se arrepientan. Y Pablo dice, tú que conoces esa diferencia, ¿te estás aprovechando de un Dios bondadoso o te estás arrepintiendo? Que esa es la actitud correcta. Y nosotros como cristianos, ¿cómo lo estamos haciendo? Hay gente hoy en día que toma la gracia como un pretexto, como una excusa para vivir en pecado. Y Pablo nos dice claramente en Romanos, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6, que Cristo murió y nosotros morimos con Él para no vivir más en pecado. Ahora, no estoy diciendo que somos incapaces de pecar. Eso es mentir. Juan dice que si decimos que no hemos cometido pecado, mentimos. En realidad, nosotros como creyentes sí somos capaces de pecar. De hecho, pecamos. Pero no es el estilo de vida de un creyente. Si nosotros hemos recibido la gracia de Dios, no lo hemos hecho para arrepentimiento, no para aprovecharnos de Dios y decir, podemos vivir como querramos. Al cabo Dios es bueno y paciente. No, la gracia que nos salva es una gracia que nos transforma también, nos lleva a ser santos. Ahora, esto es bien importante. La Biblia nos dice que estamos en un proceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dice que el que comenzó la buena obra, Pablo en Filipenses, el que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar para el día del Señor, para el día de Jesucristo. Y esto te lo digo para que no te desesperes, porque yo viví por muchos años en condenación continua, porque yo decía, recibí al Señor, soy santo, me sentía lo máximo, Señor, gracias, ahora sí voy a estar en el cielo, voy a estar contigo, y de repente pecaba. Nada grave, ¿no? Nada grave, pero pecaba. Pecaba y entonces venía condenación a mí y decía, bueno, ¿que no soy cristiano? Y quizás tú estés luchando con eso. Y otra vez me arrepentía. Y bueno, esta es mi historia, hace mucho que no la cuento. Y tenía mi hojita de todas las veces que fallaba y le volvía a decir, Señor, de verdad, perdóname, mira, le voy a firmar aquí, ya no quiero pecar. Y dejaba la firma. Y con el paso de los años tenía la hoja por los 2 lados llena de firmas. Acá decía, no, algo está mal. Hasta que pude entender por su gracia que Dios está trabajando en nosotros. Somos capaces de pecar, mentimos si decimos que los cristianos no pecan, pero no es nuestro estilo de vida, no estamos cómodos. Nosotros como creyentes perseguimos continuamente la gloria de Dios, la inmortalidad, la justicia y ocasionalmente caemos. Caemos y nos levantamos y seguimos adelante. Una persona sin Cristo vive continuamente en el pecado y ocasionalmente se acuerda de que hay un Dios. ¿Sí me explico? Cuando está en un problema difícil, una situación de salud, una enfermedad, ¿no?, grave, y entonces se acuerdan de que hay un Dios.
pero su estado es el pecado. Nosotros no, estamos en la gracia y ocasionalmente caemos en pecado, pero nos levantamos. Pablo dice, la riqueza de su bondad, de su paciencia, de su largura de ánimo, de su aguante, nos deben de llevar al arrepentimiento. Dice el verso 5, pero si tú sabes y desobedeces, estás abonándole a tu cuenta de ira más ira, dice allí. Verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación. ¿De qué cosa? ¿Qué cosa se va a revelar? El justo juicio de Dios. Ok, tú dices, ¿has visto que Dios es paciente? ¿Has visto que Dios te aguanta? ¿Has visto que Dios es misericordioso? Pero tú dices, ¿y qué? ¿Soy duro? ¿Soy necio? Y dice, pues allí estás abonándole ira. Ahí va la ira. Estás haciendo riqueza de ira para el día del juicio. Otra vez, saber distinguir entre el bien y el mal no te salva del juicio. Dios nos va a juzgar de manera justa. Dios va a juzgarnos de acuerdo al corazón. Dios conoce todas las cosas y lo va a hacer según verdad. Y por eso dice allí el versículo 5, y aquí terminamos la primera parte, se va a revelar el justo juicio de Dios. ¿Qué podemos aprender nosotros aquí? Bueno, como cristianos no podemos abusar de la gracia de Dios. Y juzgar a otros no nos hace mejor. De hecho, el que tú señales que alguien está mal no te hace mejor que él. Así de que debemos de confiar en su gracia y solamente en la obra de Jesús. Ok, punto número 2. Dios no solamente juzga justamente, Dios juzga imparcialmente. Dice el verso 6, el cual, el Señor, pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y deberías de subrayar ese versículo 11, porque esto es lo que estamos hablando. Dios juzga imparcialmente. Dios no tiene favoritos, Dios no hay palancas con Él para la hora del juicio. Y quiero decirte algo. Primero, el verso 6, si lo lees solito, puede traer confusión. ¿Estás de acuerdo? Alguno a lo mejor dice, bueno, ¿es por gracia la salvación o es por obras? Un principio cuando estudias tu Biblia, para interpretar la Biblia, es que siempre tienes que tomar aquellas cosas que son explícitamente dadas en la Biblia. Y sabemos que el justo por la fe vivirá, acaba de decir Pablo. Sabemos entonces que la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo aquí entonces, en el verso 6? Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que está diciendo allí. Pablo no está diciendo que se va a salvar a alguien. Pablo lo que está diciendo es que, Dios va a juzgar las obras de todo el mundo. Todas las personas un día vamos a pararnos delante del Señor y vamos a rendir cuentas. Y el asunto aquí es que en la rendición de cuentas no va a haber alguien que se escape de esa responsabilidad ante Dios. No dice que el que lleve tales o cuales obras se va a salvar, aunque ahorita vamos a profundizar. Pero simplemente lo que Pablo está diciendo es cuál es el criterio con el que Dios va a juzgar. Lo va a hacer imparcialmente. Todos vamos a llegar y vamos a rendir cuentas delante de Él. Ahora, cuando habla de las obras es bien interesante porque, primero, si vamos a Lucas, capítulo 10, en el verso 25, Jesús quiere
pues Jesús está enseñando y está un maestro de la ley que quiere tentar a Cristo. Y le dice en el verso 25, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Verso 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Excelente, ahí está. ¿Qué tienes que hacer? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo como a ti mismo y vas a vivir, le dice el Señor. La pregunta es, ¿cuántos pueden hacer esto? ¿Cuántos pueden amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Cuántos pueden amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas? Todavía te creo, a lo mejor alguno dice, yo sí lo amo. Ok, ahora, ¿cuántos pueden amar al prójimo como a sí mismo? La realidad es que nadie lo puede hacer, amados. Por eso te peleas con tu esposa, por eso te peleas con tus hijos, por eso te peleas con tu jefe, por eso discutes con el vecino. Porque no hay una sola persona fuera de Jesucristo que pueda guardar estos dos mandamientos. Esa es la realidad. No hay alguien que pueda decir, yo nunca he mentido, yo nunca he tenido un mal pensamiento de mi vecino. Acuérdense que Jesús dijo, no necesitas darle un balazo a tu vecino para matarlo. En tu corazón puedes cometer homicidio. No necesitas físicamente adulterar, puedes hacerlo en tu corazón. No necesitas matar a tu hermano con que le digas tonto. ¿Alguien le ha dicho tonto a su hermano? Por lo menos. El asunto es que nadie puede guardar estos mandamientos. Por eso, piensa que el contexto, Jesús le respondió a este hombre que lo quería tentar. Maestro, ¿qué tengo que hacer? Pues tú eres experto en la ley, ¿qué dice ahí? ¿Cómo la interpretas? Pues estos dos mandamientos, has dicho bien, nomás cúmplelos y vas a irte al cielo. Y ese es el problema. La ley no salva a ningún hombre. De hecho, vamos a Romanos 5, capítulo 5, verso 20. Mira, desde el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundara, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La ley te dice, no codicies, y dice Pablo, y empecé a codiciar. La ley te dice, no hagas esto, y entonces me dieron ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque dice que cuando no hay ley, el pecado no se hace manifiesto. De hecho, vamos a Romanos 3 también, Romanos 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Judíos somos mejores que los paganos o que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Y eso fue lo que estaba diciendo Pablo aquí. ¿Sabes? Ninguna persona se va a poder parar delante de Dios y decir, Señor, yo guardé los 10 mandamientos, yo seguí al pie de la letra todos los mandamientos, entonces hazte un ladito porque voy a pasar, ¿no? No. Todos vamos a ser juzgados, pero precisamente lo que Pablo está enfatizando aquí, el juicio va a ser imparcial. Si tú quieres llegar y pararte el cuello, presumirle a Dios, que es lo que dice Pablo en Efesios 2, 8, 9, que no es por obras para que nadie se gloríe, pero si tú quieres intentarlo, lo vas a poder hacer en el día del juicio. Lo que Pablo dice, todos vamos a ser juzgados de manera imparcial, pero ningún hombre va a ser salvado por sus obras. De hecho, a Jesús en el Evangelio de Juan, si me acompañas por favor a Juan capítulo 6,
cuando lo estaban siguiendo después de que había alimentado a los 5,000, en el verso 29, estaba gente buscando a Jesús, lo encuentran, y entonces Jesús les dice, ustedes me están buscando porque quieren pan. Y la gente, para desviar la atención, en el verso 28 le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. La única manera que tú y yo podemos escapar del juicio es cuando hemos creído en Jesucristo. Lo que dice aquí entonces Pablo, Dios va a ser imparcial, Dios va a pasarnos a todos por juicio. Ahora, ¿los creyentes vamos a ir a juicio? Sí, pero solamente para recompensa, no para salvación. El resto de las personas van a ir a juicio y va a ser para condenación. Y ahorita vamos a ver esto. Solamente quiero que veas aquí lo que dice el verso 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y hay dos opciones, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, hay dos opciones, vida eterna o ira. Y es interesante esto porque no veo reencarnación, ¿verdad? No dice, reencarnación para los que creen en Buda y llegaron al nirvana. No, dice, hay vida eterna y hay ira. No dice, o te vas ahí a un estado intermedio mientras oran por ti y luego ya te vas al cielo. No. Dos opciones solamente, la vida eterna o el juicio, la ira de Dios. De hecho, el autor de Hebreos es lo que nos dice, ¿no? El autor de Hebreos, Hebreos 9:27, dice que está establecido que el hombre muera ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después, el juicio. No hay más opciones. O es vida eterna o es la ira de Dios. Ahora, si tú vas a Apocalipsis 20, Apocalipsis 20 nos habla precisamente del juicio de Dios. En el verso 11, dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Fue lanzado al lago de fuego. ¿Se acuerdan cuando los discípulos llegaron y dijeron, Señor, estamos contentos porque los demonios se nos sujetan? Y Jesús les dijo, no, alégrense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Esa es la razón del gozo verdadero, no que los demonios se te sujeten. ¿Cuál es el punto aquí? Todos van a rendir cuentas, pero ¿quiénes son los que fueron condenados? Los que no estaban en el libro de la vida. Y ese es el punto. Todos los hombres vamos a rendir cuentas a Dios. Los creyentes, nuestro nombre va a estar en el libro de la vida. Dice en 1 Corintios capítulo 3 Pablo que vamos a recibir recompensa si vivimos esta vida para gloria de Dios, si trabajamos esta vida para que Dios sea honrado, si aprovechamos cada día que el Señor nos concede en esta tierra y lo vivimos para Él. Pero dice que otros creyentes van a ser salvos, pero van a sufrir pérdida si han desperdiciado su vida en las cosas pasajeras. Y amados, eso es bien importante. Tú y yo estamos en esta vida no para ser felices. Escúchame, suena estoico, pero así es. Tú y yo no estamos aquí porque Dios está preocupado de que tú y yo seamos felices. Dios no, dice que algunas personas
usamos la oración como el interfón para el mesero. Tráeme por favor otra orden de taquitos, ¿no? Y pensamos que Dios está en el cielo esperando que nosotros le digamos qué queremos para Él venir y hacernos felices. No es esa la visión que nos da la Biblia de la voluntad de Dios. Dios nos llama para que vivamos de una manera que le glorifique a Él. De una manera que a través de nuestra vida podamos darle gloria y honra a Él. Dios está más preocupado porque tú y yo seamos santos que porque seamos felices. Dios está más preocupado por tu santidad que por tu felicidad. Y por eso dice Pablo, yo estoy convencido de que Dios en esta vida va a seguir trabajando con nosotros, nos va a ir preparando, nos va a ir perfeccionando para el día que el Señor venga. No conozco un cristiano que nunca tenga problemas. Y nunca lo vas a conocer. Si Jesús, el Hijo de Dios, perfecto, santo, padeció en la tierra, ¿quién eres tú para pensar que no vas a sufrir en esta tierra? Y la realidad es que todas las personas sufren en la tierra. Buenos, malos, pecadores promedio, cristianos, no creyentes, todos sufren porque vivimos en un mundo caído. Lo que tenemos que hacer es vivir de tal manera, como dice aquí Pablo, que por esa decisión que hemos tomado de seguir a Cristo, por ese nuevo nacimiento, podamos vivir como dice aquí, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, la gloria de un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado, como dice Pablo en Romanos 8, honra, escuchar que Dios te diga, buen siervo fiel, e inmortalidad, que estamos hablando de la vida eterna. Y la vida eterna no solamente es una vida que no se acaba, no es, otra vez, no está hablando de longevidad, está hablando de calidad de vida. ¿Qué es la vida eterna según Juan? Conocer a Dios y al que Él ha enviado. Y esto es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo que ha enviado. Esa es la vida eterna, una relación con Dios. No es simplemente una vida que no se acaba y no se acaba. Y como decía una persona cuando yo le hablaba del cielo y decía, ¿y qué van a hacer en el cielo? Pues vas a estar con el Señor. ¿Y qué más? Pues dice que vamos a estar alabándole y vamos a estar... ¿Y qué más? No encontraba un atractivo, ¿no? La Biblia nos habla de una calidad de vida, no de una duración de vida. Tiene que ver la relación con nuestro Señor Jesús, con nuestro Padre. Entonces, vemos ahí que todos vamos a rendir cuentas. Solamente hay dos opciones, o es vida eterna o es la ira de Dios. Y lo último que sabemos en el versículo 11 es que no hay acepción de personas para con Dios. Dios va a juzgar imparcialmente. No hay palancas, no hay soborno, no hay soy hijo de papi, no, nada. Con Dios no hay acepción de personas. Todos seremos juzgados. ¿Sí queda claro? Tercer punto, Dios juzga no solamente justamente, no solamente imparcialmente, sino que Dios también juzga según el conocimiento de cada uno. Dice allí en el versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuál es el punto entonces? Primero, lo que Pablo está diciendo es que delante de Dios mayor conocimiento te da mayor responsabilidad ante Dios. ¿Cuántos de ustedes vieron la película del Hombre Araña?
La primera con el Tobey Maguire. Ok, ¿se acuerdan cuando dice que el poder, con un gran poder, viene una gran responsabilidad? Algo así, haz de cuenta que Pablo te está diciendo como al hombre araña. Mucho conocimiento te va a dar una gran responsabilidad también. Te hace deudor. ¿Y por qué está diciendo esto Pablo? Bueno, acuérdate, empezamos con los paganos extremos, que solamente tenían el conocimiento natural, lo habían rechazado, le dieron la espalda a Dios y entonces se dieron lija con un buffet de pecado. Y luego Pablo dice, tú a los morales, sabes, el hecho de que tú sepas la diferencia entre el bien y el mal no te hace mejor. Porque si tú sigues haciendo las mismas cosas, aunque sepas lo bueno y lo malo, sigues siendo tan malo como ellos. Pero ahora Pablo sube un peldaño más y dice, aunque conozcas la ley, tú, y ya comienza a voltear a los judíos, aunque conozcas la ley, por tener la ley, por conocer la ley, tampoco te vas a escapar del juicio. ¿Y qué sucede? Que muchos judíos, por el hecho de ser judíos, se sentían exentos de responsabilidad ante Dios. Como pueblo escogido decían, pues yo soy judío. Yo paso sin pasaporte, ¿no? Así, directo. Y Pablo dice, hey, el hecho de que tú conozcas la ley no te exime de responsabilidad. Porque mira lo que dice aquí el versículo 12. Todos los que sin ley han pecado, sin ley van a morir. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Le dice, no solamente no te salva conocer la ley, sino que no practicarla te hace culpable de la ley. Conocer la ley y no practicarla te hace culpable de la ley. ¿Se acuerdan que Pablo decía que cuando Adán murió, se puso de manifiesto que había roto un mandamiento? Dijo que por causa del pecado vino la muerte y después la muerte pasó a todos los hombres. Pero dice que hubo un periodo de tiempo antes de la ley en que la gente moría, aunque no rompía ningún mandamiento. ¿Sí? No había ley. Si hablamos de Abraham, si hablamos de Jacob, si hablamos de Isaac, todos ellos murieron aunque no había una ley. Y lo que decía Pablo es que todos ellos con su muerte mostraban su culpabilidad, su pecaminosidad, aunque no rompieran un mandamiento explícito. Y Pablo lo que estaba diciendo básicamente es que lo que la ley hace es que es un amplificador del pecado. Y eso Pablo lo trata más adelante en Romanos 7. Cuando dice entonces que cuando tú conoces los mandamientos, te das cuenta de que más cosas son pecado. Y entonces viene culpabilidad. Pablo le dice aquí a estos hombres, tú conoces la ley, entonces vas a ser juzgado por la ley. Pero conocer la ley no te va a salvar. Te va a salvar practicar la ley. Y otra vez, ¿quién puede practicar la ley y no fallar nunca? Nadie, nadie. Solamente Jesús. ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús resucitó? Vas a decir, era hijo de Dios. Sí, era hijo de Dios. Pero ¿por qué la muerte, como dice la Escritura, era imposible que la muerte lo retuviera? ¿Qué es la muerte? La paga del pecado. Y Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó, por eso dice, por cuanto era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Por qué? Porque Jesús es el único hombre que nunca pecó. Fuera de Él, todos nos morimos. Fuera de Él, les he dicho este dato duro, el 100% de los hombres se mueren. 100%. Todos morimos. Y entonces le está diciendo, no creas que eres mejor porque conoces la ley. Conocer la ley no te hace mejor que nadie. Practicar la ley te justifica, pero no conocerla. Entonces, Dios juzga según el conocimiento porque tú conoces la ley, vas a ser juzgado por la ley. Tú no conoces la ley, vas a ser juzgado por tu propio estándar. Ahora, otra vez quiero aclarar, no quiere decir que alguien se va a salvar, simplemente se va a acusar por lo que sabía también. Dice allí
en el verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el tiempo de Pablo, de la antigüedad, venía una idea de algunos filósofos griegos de la ley natural. Y dice, todos los hombres, Dios nos ha puesto un chip como para darnos cuenta a nivel básico de lo que está bien y está mal. Y cuando un hombre obedece a su conciencia, está haciendo lo bueno. Pero cuando ese hombre va contra su conciencia, está haciendo lo malo. A lo mejor no conoce los mandamientos, no conoce las leyes de Dios, pero conoce su ley moral. Y puede comportarse a la altura cuando obedece lo que su conciencia le dice que es bueno. El problema es que ni siquiera esa ley respetamos. Tú ves y piensa, tú dices, esto no lo debo de hacer, pero lo haces. Y Pablo otra vez no está diciendo que ellos se van a salvar. Lo que está diciendo Pablo es que los que conocen la ley van a ser juzgados por todos los mandamientos de la ley. Los que dicen, no, yo no sabía que era malo codiciar. Ah, no, pero sabías que era malo desobedecer a tu mamá y la desobedeciste. Entonces eres culpable de todas maneras. ¿Cuál es el punto de todo esto? El punto de todo esto es que veamos que todos los hombres somos culpables. Los que son tan depravados a nuestros ojos, los que son buenos ciudadanos, y los que conocen los mandamientos religiosos, ninguno de ellos puede cumplir con sus propios estándares. Y ese es el punto. Y esta es la última piedra que pone Pablo encima. Mira lo que dice allí en el verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué cosa? Subráyalo en tu Biblia para que no se te olvide. Los secretos de los hombres. Tú puedes decir, yo siempre obedecí a mi mamá me mandaba acá y yo iba. Sí, pero ¿qué tal tus pensamientos? ¿Qué tal tus intenciones? Aquello que no se ve. Y es lo que Pablo dice, ok, Dios al que tiene mayor conocimiento, tiene mayor responsabilidad delante de Dios. Es importante practicar la ley, eso es lo que te salva. No importa el estándar que uses, a lo mejor tú no conoces la ley, conoces tu propia ley moral, tienes que cubrirla al 100%. Y por si fuera poco, acuérdate de las intenciones del corazón. Dios conoce lo secreto del hombre. Y también por eso vamos a ser juzgados. El día que lleguemos allá, y decía el otro día un pastor, gracias a Dios, no agradeces a Dios, dice que tus pensamientos no aparezcan en pantalla. Imagínate llegar delante de Dios y que empiece, mira, el día fulano de tal, tenías este pensamiento, tuviste estas ideas, hiciste estos planes. Sabes, estamos reprobados. ¿Cuál es la conclusión de esto? Todos somos culpables. Y eso es lo que Pablo quiere enfatizar. No somos mejor que el pagano extremo, el hombre moral no es mejor que él, y el religioso tampoco es mejor que el hombre moral que no conoce a Dios o que el pagano extremo. Todos somos culpables ante un Dios que es santo y que es perfecto. Y eso nos deja en la posición que Dios quiere llevarnos. Ningún hombre por sí mismo puede salvarse. Aquí es cuando tienes que gritar auxilio, ¿no? Cuando preguntas quién puede ayudarte. Y sabes, dice que si tú eres de un corazón duro, por tu dureza de tu corazón, dice, tú rechazas la bondad de Dios, su paciencia, su largura de ánimo, entonces estás destinado a la ira. Pero si tú te arrepientes, y esas son las buenas noticias, aquel que va a ser el juez, ahorita es tu abogado. El que va a venir un día a sentarse en su trono, a juzgar con justicia de manera imparcial, ahorita es tu abogado, Jesucristo. Jesús dice ahorita, si vas a primera de Juan, capítulo 1,
ahorita podemos aprovechar esta oportunidad. Dice allí en el versículo 5, capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús. Les anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta es la invitación el día de hoy. Si tú no te has reconciliado con Dios, es para que le conozcas de esta manera, como abogado y no como juez. Hoy es el día que tú puedes acercarte. De hecho, hoy la pregunta más importante que tienes que resolver es esta: ¿cómo estás delante de este juez? ¿Te consideras a ti mismo entre los paganos extremos, entre los pecadores morales o entre los religiosos que igualmente están necesitados de la gracia de Dios? Por eso en el capítulo 5, si le das adelante en 1 de Juan, en el capítulo 5, dice el versículo 9: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Mira el verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? Verso 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y Dios está invitando, si tú no tienes al Hijo, a que tú te arrepientas y te acerques a Él. No importa si eres el pagano extremo, no importa si eres la persona moral o si eres el religioso. Todos necesitamos de un Salvador, porque todos somos culpables delante de un Dios que es santo, que es justo. Y en este día tú te puedes acercar a Él. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Y ahí en tu lugar te invito para que tú tengas un tiempo de oración personal también con Dios y que veas tu realidad, tu verdadera condición. Ningún hombre jamás podrá guardar perfectamente, continuamente, de por vida, todos los mandamientos de Dios. Y si tú fallas en uno, eres culpable de todos. No importa qué tan bueno seas en tu propia opinión, no importa si conoces gente que es peor que tú, el ser mejor que alguien no te hace libre de responsabilidad ante el Dios que va a juzgar todas las cosas. Y no importa si conoces la Biblia, si conoces la ley, si vas a la iglesia, si tratas de ser bueno, si no tienes a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, estás igualmente en peligro ante un Dios que va a demandar perfección de cada persona. Padre, oramos, Señor, este día para pedirte que tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Señor, si hay alguna persona que no ha tenido ese encuentro personal contigo, te pedimos para que este sea el día en que tú abras sus ojos, que pueda encontrarse contigo. Señor, tu palabra es clara. Todos los hombres estamos bajo condenación. Todos los hombres hemos fallado. Todos los hombres nos quedamos cortos ante tu estándar de santidad. Señor, todos necesitamos un Salvador. No importa si es religioso, no importa si la persona es moral, no importa si es el pecador extremo. Todos igualmente estamos condenados ante un Dios santo. Y tú en tu gracia,
en tu paciencia, en tu misericordia, nos has dado una alternativa, un camino de salvación, que es Jesucristo. Señor, que podamos en este día ver tu gracia, ver tu paciencia para con nosotros. Y si hay alguien que no se ha arrepentido, Señor, que pueda arrepentirse el día de hoy, que pueda acercarse a ti y encontrar la salvación, la esperanza. Señor, tu palabra dice que todo el que en Él cree no se va a perder, sino que tiene vida eterna. Señor, y esa vida eterna no solamente es vivir por siempre, es vivir en relación, en comunión contigo por la eternidad. Toca nuestro corazón, Señor. Toca cada vida. Y danos ese corazón, Señor, lleno de gracia para no juzgar a los demás. Señor, para no abusar de tu gracia, para que procuremos vivir esa vida que te glorifique a ti, que te dé la gloria y la honra. Que vivamos de una manera que te agrade a ti, Señor. Que podamos caminar como verdaderos discípulos en este mundo. Y que podamos proclamar este mensaje de reconciliación. Que Dios está reconciliando a todo el mundo en su Hijo Jesús. Para eso lo enviaste a morir en la cruz, para pagar por los pecados de todos los hombres y para que todos aquellos que creen en Cristo, aquellos que se han arrepentido, los que han nacido de nuevo, no se pierdan, que tengan vida eterna, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, porque todo el mérito es tuyo, porque no hay mérito en nosotros. Tú eres el que planeó el Evangelio, tú eres el que lo ejecuta, tú eres, Señor, el que nos llamas, tú eres el que nos limpia, el que nos salva, el que nos atrae a ti, Señor. Toda la gloria es para ti. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Muchas gracias, Padre. Y, Señor, antes de irnos también queremos pedirte para que tú bendigas a cada uno de tus hijos, para que tu presencia, tu amor, tu paz sea con ellos durante toda la semana. Señor, llévanos a caminar con este sentir de compartir las buenas nuevas. Señor, que no nos veamos como espectadores de lo que tú estás haciendo, que podamos ser partícipes de lo que tú estás haciendo en esta ciudad, Señor, en este tiempo, que podamos servir no solamente a nuestra familia, sino también a esta ciudad, Señor, a cada persona que tú pones delante de nosotros. Danos un corazón para predicar las buenas nuevas, danos un corazón, Señor, para llevar esperanza, para llevar reconciliación, para llevar, Señor, estas buenas de paz a todas las personas, y que todo esto sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternal.org.